Bien, hermanos, de niño recuerdo cuando mi papá o mi mamá me daban alguna orden, normalmente era lo que en nuestro país llamamos como un mandado. Y a veces un poco a regañadientes tenía que hacerlo, pero insolentemente y con cierto tono respondía sí. ¿Va a ir? Sí. Simplemente sí, como si quisiera hacerles notar a ellos que lo iba a hacer, pero que no quería hacerlo. A esto mis papás me respondían fuertemente, ¿sí qué? ¿Cómo se dice? Sí, señor. Omitir aquella palabra, aún siendo niño, era para mí una forma de decir, no tengo señor. Mi forma de expresar mi insatisfacción hacia el mandado que tenía que hacer. Lo que algunos llamamos esa forma de sacar esa espinita. Y para mis padres era un acto de grosería, porque los rebajaba como si fuésemos un igual, cuando evidentemente no lo somos. Aquello con el tiempo me dio una lección y me ayudó a comprender mi posición como hijo y la posición de ellos como mis padres. Este sermón lo he titulado Jesús, Señor de toda criatura. Vamos a hacer un pequeño contexto histórico de los pasajes anteriores. El domingo pasado veíamos cómo uno de los escribas, un hombre letrado en la escritura, se acercó a Jesús con el fin de preguntarle acerca de cuál era el primer mandamiento. ¿Sí recuerdan? Hace 8 días. Es importante recordar que los anteriores sermones desde el capítulo 11, verso 27, han ocurrido en un mismo instante. Lo que vimos hace 8 días y lo que vamos a ver hoy ocurrió inmediatamente. ¿Sí? Esta serie de preguntas inició, o este periodo de tiempo inició desde cuando los fariseos se acercan a él y le preguntan ¿con qué autoridad haces lo que haces? Después le hicieron una pregunta acerca de los impuestos, ¿sí recuerdan? ¿Debemos tributar al César o no? Después una pregunta sobre la resurrección, en la que ellos usan un ejemplo del matrimonio. Y por último, hace 8 días, una pregunta acerca del mandamiento. Es decir, que han venido haciendo unas preguntas cada vez más intensas. Primero inició con qué autoridad, después sobre temas políticos, los impuestos, después sobre la resurrección, temas de últimos tiempos, después sobre la ley, cuál es el primer mandamiento, y hoy vamos a hablar acerca de quién es el Mesías. ¿Sí? Es decir, cada vez las preguntas van siendo no solamente más intensas, sino que van haciendo que se sulfure más el ambiente. Así lo dice, por ejemplo, cuando hace 8 días veíamos que el escriba se acerca porque escucha que hay un debate. Entonces él se acerca y eso lo motiva a preguntarle a Jesús. Pero esta vez vamos a ver cómo ya no ellos preguntan, sino Jesús es quien les pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Esto es importante porque recalca que estamos cada vez más cerca a la crucifixión. Cada vez va siendo más álgido y se va sintiendo más. Esto ya pasó cuando Jesús había entrado días anteriores al templo, había volcado las mesas, les había acusado de víboras, de ladrones. Es decir, cada vez ya se va sintiendo más la tensión y cada vez nos acercamos más al momento de la crucifixión. Esta conversación que vamos a ver hoy, o más bien estas preguntas que hace el Señor, no se trataban de una conversación tranquila como la que pudo haber tenido Jesús con Nicodemo a oscuras, sino que es algo que se da en un momento muy tensionante y en un lugar muy importante que es el templo. Muy bien, habiendo hecho esta introducción, presentaré este sermón en 3 secciones. El primer punto, ¿quién es el Mesías según los escribas? El segundo punto, ¿quién es el Mesías según David? Y el tercer punto, ¿cómo es pues su hijo? Nótese que en cada división o sección del sermón he utilizado una pregunta y no una afirmación, porque en realidad el pasaje son preguntas, ¿sí? Y son preguntas que el Señor hace particularmente al pueblo, pero también indirectamente
a los líderes religiosos que están allí. Es muy interesante porque el Señor es como si hablando tras hablar con el escriba, le da la espalda y dice, ¿cómo pues enseñan estos acerca del Cristo? Entonces es un reto, es una palabra, es una pregunta que reta, es una palabra retadora porque está diciendo, bien, ya les respondí a él sobre el primer mandamiento, ahora díganme ustedes qué les enseñan ellos acerca del Cristo. Esto es importante y ya para iniciar con nuestro primer punto, también me gustaría que viéramos, o voy a utilizar más bien la palabra Cristo sinónimo como Mesías. Porque en realidad la palabra Cristo traduce ungido. Es una palabra griega que traduce ungido. Pero también Mesías para ellos significaba lo mismo, ungido. Entonces Marcos, el evangelista, usa esta palabra porque Marcos se escribe en el contexto de mostrar el evangelio a personas que no son judías. Y que probablemente comprenderían más la palabra Cristo, ungido, que la palabra Mesías. Entonces lo utilizaré durante el sermón como sinónimos. Esta sería la palabra más cercana a la pregunta que Jesús les está haciendo. Enseñando pues Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Bien, el punto 1, ¿quién es el Mesías según los escribas? Dice, enseñando Jesús en el templo decía, como dicen los escribas, que el Cristo es el hijo de David. Y vamos a intentar ver esta primera parte por palabras, para comprender un poco más esas palabras claves para que profundicemos en el texto. La primera palabra es templo, la primera palabra de la cual quiero hacer uso. El evangelista nos recalca que dicha pregunta se hace en el templo, pero ¿por qué lo hace? Si sabemos que todo lo que hay allí atrás, pasajes anteriores, se ocurre en el templo. Es decir, ¿por qué recalca nuevamente que están en el templo? Hermanos, Jesús había enseñado a lo largo de todo su ministerio en diversos lugares, de forma campal, es decir, al aire libre, pero también había enseñado en sinagogas, que era algo así como las pequeñas iglesias locales de cada región. Así lo revela Lucas 4:16. Si quiere acompañarme allí, Lucas 4:16, y dice la palabra del Señor, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y continúa, ¿sí? Es decir, en este momento él pasó por la sinagoga de Nazaret, pero esta vez él no está en una sinagoga, esta vez él está en el templo, que es el lugar más sagrado para los judíos y que es el lugar donde se proclamaban no solamente temas de carácter moral, de comportamiento, sino donde reposaba la doctrina propia de toda la Escritura. El templo era el centro de sacrificio, era el templo de doctrina, era el centro de enseñanza, era el centro, era el templo en mayúscula, no era una sinagoga. Así que Marcos nos dice primero que el Señor estaba en el templo, nos recuerda que dónde estaba Él, en el templo. Muy bien, ahora voy a hacer énfasis en la palabra escriba. ¿Qué dicen los escribas? Y como decía anteriormente, Jesús se está refiriendo en algo así como lo que nosotros diríamos, ¿qué es lo que le dicen estos? ¿Qué les enseñan estos acerca del Mesías? Y no acerca de cualquier cosa, sino acerca del Mesías, del Cristo. ¿Sí? Es importante recalcar o recordar, aunque también lo vimos hace 8 días, cuál era la función de los escribas. El escriba en sí mismo no era algo malo, ¿sí? El escriba en sí mismo era una función, ¿sí? El escriba tenía la función de hacer, transcribir lo que era la Sagrada Escritura. Así que no era una función menor, era una función muy importante y era una función que era avalada por el Señor. Acompáñeme por favor a Esdras 7, verso 6.
Esdras 7, verso 6. Y dice la palabra del Señor: este Esdras subió de Babilonia. Si ya lo tiene ahí, acompáñeme. Dice: era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey, según la mano de Jehová su Dios, todo lo que pidió. Esdras era ¿un qué? Un escriba. Entonces, el escriba como función no es algo peyorativo, no es algo negativo, ¿sí? Pero sí, con el transcurrir del tiempo, ellos fueron de alguna manera dejando a un lado cuál era su función principal, que era la de transcribir, y empezaron también a interpretar y a enseñar sus tradiciones. Es por eso que con el tiempo ellos ya dejaron una función de transcripción y se volvió una función interpretativa y de tradición oral. Repito, ya no se limitaba a redactar la escritura, sino que también agregaba la tradición oral, tradiciones de hombres. Ahora, podríamos seguir hablando de los escribas y decir: hoy no, yo no voy a ser como esos escribas, pero la pregunta es: ¿sucede ahora? Hoy seguimos o podemos seguir más a los maestros de la ley, que a la escritura. Confiamos más en la autoridad de la interpretación de ciertos pastores o maestros que en la autoridad que tiene la escritura en sí misma. Usted podría decir bien intencionadamente: Dios sabe que yo confío sinceramente en lo que ellos me enseñan. Entonces, pues yo no suelo leer la Biblia solo, sino que la leo con ellos o la leo el domingo. Pero aquello es una ofensa al Señor, porque aquello quiere decir que un hombre es capaz de reemplazar la escritura. Y la escritura es la voz de Dios, es la enseñanza de Dios mismo. Así que, hermanos, no pongamos intermedios, no pongamos escribas en nuestra adoración al Señor, sino que vayamos a la fuente, que es la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1, por favor acompáñeme allí. Primera de Juan 4:1. Dice acerca de los maestros, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, muchas veces nosotros somos como aquel pueblo al que el Señor se está dirigiendo y les dicen: ¿qué les enseñan estos? Si hoy Dios nos preguntara, si hoy Jesús nos preguntara: ¿qué les enseñan estos? ¿Qué responderíamos? Así que cuando el Señor se dirige al pueblo, no solamente se está dirigiendo a esas personas de ese momento, sino se está dirigiendo también hoy a nosotros. Bien, ahora haremos énfasis en la palabra hijo. Seguidamente la pregunta termina diciendo: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? En la Sagrada Escritura, el ser linaje y sobre todo el padre era un eslabón clave para la identidad de alguien, ¿sí? Lo vemos incluso en los mismos apóstoles. Cuando se les presenta por primera vez, se les dice: Mateo, hijo de Alfeo; Juan y Santiago, hijos de Zebedeo; Pedro y Andrés, hijos de Jonás. Es decir, el título hijo no es solamente como lo usamos hoy, como él es mi hijo, o hacia un niño, probablemente no, sino que hijo viene siendo de dónde viene tu autoridad. ¿Eres hijo de quién? ¿Sí? Así que vamos a ver, y curiosamente hemos visto durante este mes que hemos leído Crónicas, y ya empezamos a descubrirle un poco el sentido cuando en Crónicas hablamos hijo de, y él era hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y una larga genealogía hijo de. Lo que está queriendo decir es que la autoridad de quién viene. La autoridad de él de quién viene, y de él de quién viene, y de él de quién viene. Entonces, el hijo de, que en hebreo es Ben,
quiere decir de alguna manera su identidad, de dónde vienes, cuál es tu identidad. Así que hermanos, ¿Cristo es hijo de José o es hijo del Altísimo? Cuando decimos Jesús, hijo de Dios, estamos queriendo decir que su autoridad no viene de haber sido hijo de José, sino hijo de Dios. Es más, cuando los líderes religiosos se dirigen a Jesús de una manera despectiva, le dicen hijo de José, porque le están diciendo tú no eres hijo sino de José. Pero lo que está diciendo el Señor es yo no soy hijo de José. José es mi siervo, yo soy hijo de Dios. Entonces eso es profundamente alarmante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque Jesús les está preguntando al pueblo, ¿cómo dicen pues que el Mesías es hijo de David? ¿Por qué? Explíquenme. ¿Sí? Él deja la pregunta abierta para empezar a que ellos mismos digan, ¿acaso la autoridad del Mesías viene de David? ¿Es hijo de David? Porque dice David después, el Señor dijo a mi Señor. Es decir, ¿por qué llamaría Señor a su hijo? Eso no tiene ningún sentido. Ningún padre llamaría Señor a su hijo, así como en el principio les daba el ejemplo, mi papá no me llamaría mi Señor, ¿cierto? Entonces algo así es lo que quiere decir. Y es muy interesante que en Marcos 12, si quiere acompáñenme allí, estamos en el 12:35, vamos a devolvernos al 12. Jesús ya viene hablando de la importancia de lo que es el Hijo. Dice la palabra del Señor, Marcos 12:1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, ¿qué hicieron? Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreando le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro siervo y a este mataron, y a otros muchos siervos, golpeados a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo, ya no envió un siervo, sino que envió un hijo suyo, amado, lo envió a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. Y tomándole, ¿qué hicieron? Le mataron y le echaron fuera de la viña. Mire que Jesús ya viene hablando de su autoridad como hijo. Ya viene hablándoles a ellos, ya viene retándoles y viene diciéndoles, es que yo no soy un siervo, yo soy el hijo. El hijo en mayúsculas. Por eso cuando decimos Jesús es hijo de Dios, no decimos es un hijo de Dios, porque nosotros podríamos también ser hijos de Dios. Él es el hijo de Dios, en mayúscula, y el único, el unigénito. Ahorita cantábamos el unigénito de Dios. Por ahí cantábamos unigénito, ¿no? Eso significa unigénito, es el hijo, no un hijo. Él es la autoridad de su Padre. Así que hermanos, es un acto de gracia que el Hijo de Dios, que tiene autoridad por sí mismo, usase a José, y de la misma manera también usase a David para nacer en su casa. Y así lo prometió. Es decir, el problema no está en que el Mesías no sea hijo de David, evidentemente lo es. Y así lo dice Segunda de Samuel 7, verso 12. Segunda de Samuel 7, verso 12 al 16. Allí el profeta Natán dice a David que va a ser de su descendencia, es decir, que sí, así tendría que ser. Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel 7, 12 al 16.
Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si le hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido para siempre. Así que cuando Jesús está diciendo, ¿por qué dicen que el Cristo es el Hijo?, no está diciendo que no deba hacerlo genealógicamente. Lo que está preguntando es por qué ustedes creen que es inferior a David. Isaías 9, versos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero. Isaías 9, 6 al 7. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué usa estos títulos que son tan grandes para denotar un hombre? ¿Por qué usa un título como Padre eterno ante un hombre? ¿Por qué dice Dios fuerte ante un hombre? Es decir, que el problema no es que sea hijo de David en términos de genealogía, que naciera en su casa, sino que se interpretara que de alguna manera este hombre, esta persona o este Mesías tendría que ser un hombre menor que David o igual a David, cuando evidentemente nos muestra que es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien, hermanos, veamos también en el Nuevo Testamento Lucas 1, 32 al 33. Aquí sí quisiera que todos, por favor, buscáramos Lucas 1, verso 32 y 33. El contexto de este pasaje es el anuncio del ángel Gabriel a María. Y vamos a ver cómo el ángel llama a aquel que iba a nacer. Dice Lucas 1, 32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces aquí pareciera que hay como cierta cosa extraña que pareciéramos no entender. Pero si vemos bien el pasaje, vamos a ver que lo primero que llama el ángel para referirse a aquel que va a nacer no es como hijo de David, sino como hijo del Altísimo. Y después sí nombra a David. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es decir, como si tuviera una segunda importancia. Pero también una tercera, y reinará sobre la casa de Jacob. Jacob es Israel. Es decir, que esta persona de la que está hablando aquí el ángel es primero hijo del Altísimo. Segundo, sí, heredero del trono de David. Y tercero, él reinará sobre Israel, sobre su pueblo. Mateo 16, 16, Simón Pedro dice del Señor, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Cristo es ungido, Cristo es Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí Pedro está diciendo, ya sé de dónde viene tu autoridad. Es que tú no eres el hijo de José, es que tú eres el Hijo de Dios. Esto implica, entonces, cuando ya nos referimos a Jesús como hijo, no nos estamos refiriendo como un hijo más, sino como el Hijo de Dios. Hermanos, entonces, habiendo entendido esto que pareciera como intelectual, ¿cómo lo podemos aplicar? Nos sentimos gozosos de saber que nuestro Salvador no es el hijo de José, sino que es el Hijo de Dios. Nos sentimos tranquilos, confiados, alegres de saber que en este mundo no caminamos desamparados guiados por el Hijo de José,
sino por el Hijo de Dios. Saber que es el Cristo, que es el Mesías, que es el ungido, quien se ha entregado por nosotros, que en Él creemos y ahora podemos tener paz con Dios, porque el Hijo de Dios así nos lo dijo, así nos lo enseñó. Ahora muy bien, usted podría pensar, bueno, pero ¿qué dijo David? ¿David se refirió en algún momento a esto? ¿O simplemente es una interpretación posterior? Porque así lo creen los judíos. Dicen, no, esto es una interpretación posterior que ustedes hicieron. Pero vamos a ver entonces qué dijo el mismo David. Por favor, acompáñeme al Salmo 2. Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Estas son palabras de David contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Más adelante dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora usted podría preguntarse hasta acá, bueno, Dios le está hablando a David y se está refiriendo a él, a que él va a tener victoria, ¿cierto? Pero es muy extraño que al final dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Es decir, empieza a dar títulos del Hijo que nunca dio a David, sino que pareciera dar a alguien mayor a David. ¿Se refiere con la palabra hijo? Sí, pero no hijo de David, sino hijo de Dios. Bien, hermanos, ahora vamos a hacer énfasis en la palabra ungido, Cristo o Mesías. Bien, ahora usted podría pensar que David, fue ungido, ¿cierto? Pero David fue el único ungido a lo largo de la historia de la Escritura. No, Saúl fue ungido también. Aarón y sus hijos también fueron ungidos. Los objetos del templo fueron ungidos. Entonces, ¿por qué habla acerca de el ungido como si se tratara de el hijo, no como uno más, sino como el primero, el ungido? David fue ungido con aceite por el profeta Samuel y asimismo los utensilios y muchas otras cosas. Pero Cristo es el ungido. Mesías es el ungido. Es decir, no aquel que fue ungido, sino aquel que es el ungido. Por sí mismo, Él es el ungido. No fue ungido. ¿Listo? Los escribas entonces interpretaban de cierta forma que el Mesías era un ungido más, un producto de David, y no el primero y el ungido. Vamos a ver también qué más dijo David acerca de esto. Cuando se le unge, vamos a ver cuáles son las palabras de David. Cuando se le unge. Segunda de Samuel 7, verso 18. Segunda de Samuel 7, verso 18. Y verso 29, perdón. Dice segunda de Samuel 7, verso 29. Ahora pues, ten a bien bendecir la casa de tu Señor, no, de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Hermanos, David reconoce delante de Dios
que Él no es el ungido en sí mismo, sino que Él fue ungido por la gracia y por la bendición de Dios, y que ahora esa bendición va también a trasladarse a su casa. Mas Él nunca dice, yo soy el ungido y todos los que de mí vengan entonces son ungidos porque yo soy el ungido. No, dice, yo soy un ungido más, y por tu unción has bendecido tú también mi casa. Y Él dice, de tu siervo. Así que David siempre reconoce que él no es el rey delante de Dios, sino que él es un siervo delante de Dios. Hermanos, he hablado de David hasta ahora porque así lo sugiere el texto, pero por ningún momento piense que lo hago para exaltarlo. Todo lo contrario, hoy quiero que usted vea a David como realmente es, como un siervo. La siguiente sección nos lo mostrará precisamente. Veremos por qué Jesús cita este salmo, que es el Salmo 110, y si puede ir de una vez allí, lo invito a que lo haga. ¿Por qué Jesús cita este salmo? ¿Y por qué este salmo, que ya fue escrito cuando David era rey, sigue teniendo el mismo carácter que tenía cuando él era pastor de ovejas? Es decir, él no ha cambiado su actitud delante de Dios y decir, ahora ya como soy rey, entonces yo soy el ungido. No, él sigue teniendo la misma actitud delante de Dios. Muy bien, entonces los invito a que vayamos, por favor, al Salmo 110. Y con eso iniciaríamos nuestra segunda parte de este sermón, que he titulado ¿Quién es el Mesías realmente? Dice Marcos 12, pero todavía no se vaya del Salmo, solo para citarlo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, dijo David por el Espíritu Santo, es decir, no dijo David por sí mismo, sino que lo dijo porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se lo reveló. Ahora muy bien, vamos a leer lo que dice el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Pero sigue diciendo el Salmo, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por el cual levantará la cabeza. Muy bien, ahora, ¿cómo inicia Jesús citando este salmo? Dice, porque David dijo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué no simplemente dijo inspirado? David dijo inspirado. ¿Inspirado por él mismo? ¿Inspirado porque era un gran poeta? No, dice inspirado por el Espíritu Santo. Este salmo, hermanos, es una clara alusión a la Trinidad. Al principio no se ve muy claramente, pero vamos a ver por qué. En primer lugar, el Señor Jesús usa, porque dijo, por el Espíritu Santo. Pero además vamos a ver que lo que está haciendo David es no que Dios le está dando una palabra a él, sino que David es como si Dios abriera el velo y le permitiera escuchar la conversación que tiene Dios Padre con su Hijo. Así que este salmo no habla sobre cómo David va a vencer sobre las naciones, sino que este salmo habla sobre cómo el Padre le dice al Hijo que va a vencer. Por el Espíritu, David tiene la posibilidad de escuchar lo que el Padre dice al Hijo. Es maravilloso cómo en una porción tan pequeña podemos ver la Trinidad tan claramente.
Así que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Algunas traducciones dicen, porque el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. En hebreo dice, porque Adonai le dijo a Adón, siéntate a mi diestra. Es decir, que lo que está diciendo es, Dios el Padre ha dicho al Hijo, siéntate a mi diestra. Y tiene sentido porque es imposible que el Señor, Dios Padre, diga a un hombre, siéntate a mi diestra. Nadie se puede sentar a la diestra de Dios sino el Hijo. Es decir, que con lo que nos está diciendo no se refiere a David. Dios no está diciendo a David, ven David y siéntate a mi diestra, sino que está diciendo, ven Hijo de Dios y siéntate a mi diestra. Ven Hijo y siéntate a mi diestra. Es increíble cómo podemos llegar a interpretar muchas veces como si Dios le estuviera hablando a David. Y le empezamos a dar un título a David que él no tiene, de sentarse a la diestra de Dios Padre. Hermanos, no pensemos ni por un momento que Jesús es la consecuencia de David. Jesús es la raíz de David. Charles Spurgeon dice acerca de este pasaje, qué condescendiente de parte de Jehová el permitir que un oído mortal escuche y que una pluma humana registre su conversación secreta con su Hijo. Qué tan grandemente debemos de valorar esta revelación de un discurso privado y solemne que Dios Padre tiene con el Hijo. Aquí ha hecho público para mostrar a su pueblo, para revelarse a su pueblo. David llama pues Adón a Jesús, Señor a Jesús. Muchas veces podríamos interpretar que David, como nació muchos años antes de Jesús, entonces él no conoció a Jesús. Pero aquí a través de este salmo nos damos cuenta que él sí lo vio. Y vio, no solamente lo vio a él solo, sino vio cómo el Padre le hablaba a su Hijo amado y le decía, siéntate a mi diestra. Y vamos a ver cómo es todo el Salmo 10, ya empieza a cobrar un poco más sentido. Por ejemplo, en el verso 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el día en el que el Señor vuelva, nosotros, su pueblo, nos ofreceremos voluntariamente ante Él. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Pero además dice, juró Jehová, Dios Padre, Adonai, y no se arrepentirá, que tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ahora bien, ¿esto podría ser para David? No. Esto es solo para el Hijo, quien es sacerdote eternamente, según la orden de Melquisedec. Bien, hermanos, ¿cómo es posible que muchas veces demos a ciertos pasajes, a ciertos salmos, interpretaciones davídicas y no cristocéntricas? La Escritura nos dice en Isaías 6, 1 al 3. Por favor, acompáñenme, Isaías capítulo 6, verso 1 al 3. Y aquí la Escritura nos va a mostrar por qué David no puede sentarse a la diestra del Padre. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, nos dice que ni siquiera los serafines se sientan a la diestra de Dios, sino que por el contrario, los serafines, que son los ángeles más cercanos al Señor, cubren su rostro, cubren sus pies, mientras dicen, Santo, Santo, Santo.
Así que decir que David como hombre puede sentarse a la diestra de Dios es una blasfemia. Es decir, que un hombre común y corriente, un siervo, puede sentarse a la diestra. No, un siervo no se sienta a la diestra de Dios Padre. Pero vamos a ver qué dice David acerca de los ángeles y cómo esto nos puede revelar un poco acerca de si David algún momento pretendió sentarse a la diestra del Padre. Salmo 8, verso 3 al 5. Salmo 8, verso 3 al 5. En este salmo David dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Es imposible que David diga: a ellos los has hecho menor que los ángeles, pero a mí siéntame a tu diestra. En ningún momento lo dice. Él, por todo lo contrario, él dice: Señor, son tan grandes tus maravillas y has hecho al hombre menor que los ángeles. Pero además, este salmo termina diciendo: oh Señor, tú eres victorioso. Este Salmo 110 dice: tú eres victorioso. Tú quebrantarás las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Así es, hermanos, que no, David nunca pretendió sentarse a la diestra del Padre. David nunca pretendió ver como si él fuese sacerdote eterno según la orden de Melquisedec, jamás. Él lo que quiere decir es simplemente lo que escucha que Dios Padre le dice a Dios Hijo. Y como Dios Padre le ofrece, le entrega este sacerdocio eterno según la orden de Melquisedec. David es un hombre nacido de un hombre, ¿sí? No es hijo de Dios, no es hijo del Altísimo. Romanos 1, verso 3 al 4. Allí el apóstol Pablo nos dice, Romanos 1, verso 3 al 4. Nacido del linaje de David, según la carne, pero que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, este pasaje nos dice quién es Jesús. Nos dice que Él resucitó de entre los muertos. Hoy usted sabe dónde está la tumba de David. La tumba de David está en Jerusalén. Y lo invito a que busque tumba de David, y es un monumento donde David fue enterrado, según la tradición, y allí reposan sus restos. La pregunta es, ¿hoy podríamos ir al monumento donde está Jesús? No, porque Él resucitó de entre los muertos, y eso hace que sea mayor a David y a todos los hombres. Así que cuando hablamos de la resurrección, no hablamos de un hecho simplemente teológico, sino que hablamos de que Jesús mostró que Él tiene poder sobre la vida, que Él no es hijo solamente según la carne, sino que Él es el Hijo de Dios. Hermanos, quiero que entendamos y que veamos este pasaje ahora más de una forma aplicativa. ¿Tiene usted una bandera de Israel en su cuarto? ¿Ve usted allí la bandera de Israel y qué tiene? La estrella de David. ¿Tiene usted o prefiere usted la bandera de Israel que la cruz? ¿Prefiere usted el sionismo y Israel como nación que a Cristo y la cruz? Porque eso muestra que usted está haciendo como esos escribas y está viendo es a David y no a Jesús. Y está viendo a Jesús como un producto de quien para usted sí es más grande, que es David.
Hermanos, nosotros no somos seguidores de la estrella de David, sino que nosotros somos seguidores de la cruz de Cristo. Y es una cruz que está vacía. Una cruz en la que nos muestra que el Señor ya no está ahí, y una tumba vacía en la cual Él resucita y nos muestra que no es David. Así que yo los invito a que reflexionemos profundamente acerca de quién es nuestro Señor. Si nuestro Señor es Cristo, o es Abraham, o es Moisés, o es David. Muchas veces se enseña erróneamente que Jesús es el segundo Moisés, que Jesús es el segundo Abraham, que Jesús es el segundo. Jesús nunca es el segundo. Jesús es el primero. Jesús es la raíz por la cual los profetas hablaron. Jesús es la raíz de Abraham. Jesús es la raíz de Moisés. Jesús es la raíz de David. Así que no, hermanos, no escribas, el Señor no está debajo de David. Y finalizaremos con el verso 37.3. ¿Cómo pues es su hijo? Es una pregunta retórica. ¿Cómo pues es su hijo? El Señor ya ha ido explicándonos y ya hemos visto que Él no es su hijo, pero tú sigues pensando, yo sigo pensando que Jesús es un producto de la Escritura, o Jesús es la raíz de la Escritura. ¿Sigues pensando que Jesús es porque los profetas dijeron de Él, o crees que Jesús es la raíz de los profetas? Hermanos, cuando nos acercamos a la Escritura, debemos acercarnos a ella viendo a Cristo ahí. No viendo a Abraham, no viendo a Moisés, no viendo a Pablo tampoco, sino viendo a Cristo ahí. Es común que hoy exaltamos mucho a los siervos y rebajamos al rey. Y no solamente en cuanto a personajes bíblicos, sino también en cuanto a personajes o maestros, que son grandes maestros, pero que pareciera que si no los citamos, entonces nuestro mensaje es insuficiente. ¿No? Nuestro mensaje es suficiente porque la Escritura es suficiente, porque la cruz es suficiente. Aquellos maestros son simplemente siervos. Así que cuando hablaba de Charles Spurgeon, no lo hacía para exaltarlo. Cuando hablaba de David, no lo hacía para exaltarlo. Lo que quiero que usted note es que ellos son siervos. Y finaliza el pasaje diciéndonos, y aquí es donde quiero hacer más énfasis en la aplicación: el pueblo escuchaba de buena gana. Hermano, ¿usted hoy viene escuchando de buena gana? Quiero que se pregunte eso. ¿Usted viene delante de Dios, delante de su Escritura, y quiere escuchar de buena gana? ¿O quiere ser transformado por la palabra? ¿O quiere escuchar de buena gana? Porque si usted quiere escuchar de buena gana, está bien. Pero tenga en cuenta que eso no es suficiente. Escuchar de buena gana no es suficiente. Debemos ser contristados, debemos ser transformados por su palabra, y que el hecho de que digamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, no sea simplemente una palabra suelta, sino que realmente digamos, y más que decir, confesemos que Jesús es el Señor. Hermanos, aquí termina este pasaje y dice, escuchaban de buena gana. Se maravilló, tal vez, se maravillaron de sus palabras, pero se fueron. Dios mismo hecho carne, el unigénito, el Hijo, ha hablado, ¿y tú oyes de buena gana? Hermanos, Dios nos perdone porque muchas veces hemos oído de buena gana. Hemos simplemente escuchado como si las palabras de Dios fuesen simplemente bonitas y agradables, pero no nos traspasan, no nos dicen nada más.
¿Dejas que esta verdad te traspase o solo te limitas a decir, ok, sí, está bien, Jesús es el Señor? Porque si es así, preferible es que digas que no lo es, sinceramente digas, no, no es el Señor, lo acepto, pero quiero que lo sea. Quiero que el Señor sea mi Señor. Está bien, no digo que tú eres el Señor, pero quiero que lo seas. Es preferible eso a que usted simplemente diga, ok, sí, es el Señor. Como aquel niño que ante una orden dice, sí, está bien, ya voy, pero no quiere ir, no quiere hacerlo. Es preferible que digas, no, no eres mi Señor. Que te rebeles, pero que le digas, muéstrame cómo tú puedes ser mi Señor. Así nos lo dice Mateo, verso 21. Por favor, acompáñeme allí. Mateo, capítulo 21, verso 28. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Respondieron los apóstoles, el primero. Muy bien, Santi. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Así que hermanos, si usted esta mañana dice, yo acepto que Jesús no está siendo mi Señor, Jesús está siendo para mí un producto y no un Señor, entonces dígalo, pero obedézcalo, sígalo. Y el Señor poco a poco le irá revelando que Él es el Señor. Pero no diga, sí, es mi Señor y ya. Y no lo está obedeciendo. Es reconocido aquel pasaje en el que el Señor dice, porque me dicen, Señor, Señor, pero no me obedecen. Así que no basta solamente con que usted hoy se vaya y diga, está bien, Señor, Jesús es el Señor, pero no le obedezca. Que usted siga viviendo, que sigamos viviendo, lo digo en primera persona, sin obedecerle. El Señor tenga misericordia de las veces que le hemos llamado Señor y no le hemos obedecido. De las veces en que hemos venido aquí el domingo y hemos dicho, tú eres el Señor, pero durante la semana no. Eres mi Señor el domingo, mientras todos me ven, pero en lo oculto no. Así que hermanos, pidamos al Señor misericordia, porque yo sé que usted y yo somos imperfectos, que necesitamos diariamente de confesar que Jesús es el Señor. Dios mío, te pedimos, Señor, en esta mañana, que tú contristes nuestro corazón. Que estas palabras, Señor, que parecieran muy teológicas, realmente sean reales para nosotros. Que estas palabras que tú has dicho a los escribas y al pueblo sean para nosotros, Señor. Perdónanos si hemos escuchado de alguna manera más las voces de otros que tu voz. Perdónanos si hemos visto más a tus siervos que a tu Hijo. Perdónanos, Señor, porque tú no eres solamente hijo de David.
Eres hijo de Dios. Eres el Señor, sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ayúdanos, oh Dios, a no ser hijos necios, sino a decir de buena gana, sí, Señor, yo iré. Hermanos, iniciábamos diciendo un ejemplo que probablemente todos hemos visto, todos hemos vivido. La actitud que espera el padre de aquel hijo a que le ha dicho es, sí, Señor, yo iré. Y no está bien, yo iré. Señor, ayúdanos a ir tras de ti, a ir tras tu voluntad. Señor, tú sabes que somos imperfectos, Dios. Tú sabes que te necesitamos todos los días, Señor. Que necesitamos reconocer que tú eres el Hijo de Dios, que tú tienes la autoridad, que tú, Señor, eres Dios mismo. Y seguirte, Señor, ir adelante en esta vida. No solamente diciendo, Señor, Señor, y que el Señor no nos conozca. No solamente diciendo, Señor, Señor, y que Él mismo nos diga, porque no hacéis lo que yo digo. Oh Dios, somos tan imperfectos, Señor, delante de ti. Somos tan vacíos, Señor, delante de ti, que te necesitamos, Señor, aún para obedecerte. Ayúdanos, Señor. Queremos obedecerte y queremos hacerlo porque tu Hijo, el Mesías, el ungido, el Cristo, es nuestro Señor. Amén.